Hola, a ver, aquí voy a aumentar 8 puntos cuando nos piden aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, me voy a dar la vuelta y voy a aumentar. De este lado no es problema el aumentarlos. Donde normalmente tenemos problemas si nos piden que del otro lado, ahorita me voy a ir para allá, aumentemos porque no quedarían en la misma línea. Ahorita llego. Aquí está. Entonces vamos a tejer hacia el otro lado. ¿Por qué hacia este lado sí es un problema querer aumentar puntos? Ahorita les voy a enseñar. Ok, ya llegamos. Vamos a tejer el último punto. ¿Por qué? Porque de este lado el gancho estaba en la parte de abajo. Entonces lo único que hice fue aumentar cadenas, las que quieran o las que les pida el tejido, y me regresé, pero aquí el gancho queda arriba. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un punto en el mismo lugar y vamos a hacer esto. Este tip lo tienen en uno de los anteriores. Lo toman, sacan 1, 2 y 2 y estamos aumentando puntos. Y aquí toman 2, sacan 1, 2 y 2. Llevamos 2 puntos aumentados. Mire, ¿ya vieron? Es la forma de aplicar también estos trucos. Toman las 2, sacan 1 y aquí queda como cadenita. 1, 2, 2. Otra vez. 1, sacan 2 y 2. Y aquí ya lo tienen. Vamos a hacer otro para que queden parejos. De un lado y del otro. Es una forma muy práctica de aumentar puntos de este lado. Miren. Si me regreso, esto ya queda como normal, como tejer normal. O sea, ya aumentaron lo que les está pidiendo de ese lado en donde el hilo y el gancho quedan en la parte de arriba. Si ahorita yo llego al otro lado, va a suceder exactamente lo mismo. Si yo quisiera aumentar puntos, de este lado los aumentaría aquí con cadena. Y de este usaría esta técnica. ¿De acuerdo? Saludos. Gracias. Bye.